Capítulo 10. Algo sucedió, dijo Sarutobi mientras miraba el mapa que mostraba la última distribución de fuerzas dentro de Konoha. Las fuerzas de Iwa aún se estaban retirando lentamente mientras los defensores de Konoha Nin retomaban su aldea, pero eso no era lo que ocupaba la atención de Sarutobi. El nuevo desarrollo que le llamó la atención fue el cambio dentro de las líneas de Amegakure. Según todos los informes, los Amenin se habían reconstituido, cortado la poca ayuda que estaban brindando a las fuerzas Iwa y concentrado sus posiciones alrededor de la Torre Hokage. La distribución de tropas fue claramente defensiva sin indicios de que se estuvieran preparando para intentar conquistar más territorio. Teniendo en cuenta el avance de las fuerzas de Konoha, las fuerzas de Ame pronto se separarían por completo de su aliado, haciéndolos más vulnerables. La lógica táctica decía que los invasores deberían evitar eso a toda costa. A menos que, pensó Sarutobi para sí mismo con una mano fría apretando su corazón, los objetivos tácticos de Ame hubieran cambiado. ¿Ha habido señales de chakra inusuales provenientes de las líneas Ame?, preguntó el viejo Hokage, mirando el círculo en el mapa que representaba la torre. Tropezó el ayudante a su lado, buscando entre los muchos informes del día. Por un momento, el único sonido en la habitación fue papel arrugado de las pilas de informes ya arrugados. Sí, dijo el Chunin, escaneando un trozo de papel de arroz antes de dárselo con una mano a Sarutobi. La otra mano estaba vendada y atada cerca de su costado. Había sido herido en acción y ahora no servía para nada más que ayudar al Hokage a barajar papeles. Pero fue solo una pequeña llamarada de chakra que se originó en la torre. Sarutobi escaneó el papel, sintiendo que su corazón se encogía de miedo. Los niveles de chakra en el informe, documentados en detalle por el mejor sensor de Konoha, normalmente no serían nada inusuales, pero la ubicación en la que se concentraba el chakra era preocupante. Los niveles inferiores de la Torre Hokage estaban protegidos para evitar que el chakra de los experimentos y actividades clasificados se filtrara y preocupara a la población en general o generara preguntas no deseadas. Si la torre y los escudos estuvieran dañados, cualquier actividad de chakra en los niveles inferiores comenzaría a filtrarse en niveles silenciados. El hecho de que sus sensores captaran cualquier cosa de la torre cercana a los niveles promedio de chakra era muy preocupante. Volviendo a mirar el mapa, el Hokage recorrió con la mirada la línea donde se encontraban las fuerzas Iwa y Ame. Deseaba que Shikaku estuviera presente para consultarlo, pero el destacado estratega estaba revisando personalmente la situación del terreno en este momento. Tendría que informar a Shikaku del nuevo desarrollo cuando el comandante Jounin regresara. Haz que nuestras fuerzas ejerzan presión en este punto entre Iwa y Ame. Abriremos una cuña entre los dos y los aislaremos. Mantén a raya a las tropas de Iwa, pero concéntrate en las líneas de Ame. Necesitaban llegar a la torre lo más rápido posible. XXXXX Conan se despertó en una celda de prisión oscura y desnuda. El hecho de que había sido capturada era evidente, pero tomó un momento entender cómo. Despertar era como salir de un sueño profundo, más como recuperar la conciencia después de haber quedado inconsciente. Eso, combinado con el ligero mareo y la desorientación, la convenció de que había sido atrapada en un genjutsu. Conan hizo una mueca a la pared, reprendiéndose a sí misma en silencio. Había pocos que pudieran atraparla en tal ataque, pero no esperaba enfrentarse a un Uchiha, especialmente a un Uchiha Itachi. Ese era el peligro de entrar en una batalla sin conocer de antemano las fortalezas de tu enemigo. Conan suspiró, reprendiéndose aún más. Ella había conocido los peligros. Debería haberlos llamado la atención de Nagato directamente. Sin embargo, no habría servido de nada. Él conocía el peligro tan bien como ella y tenía razón. Necesitaban el Kyuubi y la invasión de Konoha podría ser su única oportunidad de adquirirlo. Por un breve momento durante la batalla, Conan pensó que iban a tener éxito. Había empezado tan bien. Los guardias Anbu que observaban el espejo lamentablemente no estaban preparados para la fuerza de Pain y habían tenido la suerte adicional de que un guardia sabía la ubicación del Kyuubi. Ningendo les arrancó fácilmente la información junto con su espíritu. Entonces solo era cuestión de ocultar su chakra en el camino mientras la diversión atraía toda la atención. Eso fue antes de que se encontraran con Itachi. Ahora, sin embargo, se preguntaba si sería posible capturar al zorro demonio teniendo en cuenta todas las defensas que lo rodeaban. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría dicho que no, pero Nagato nunca había fallado en nada de lo que se proponía hacer. Si alguien pudo hacerlo, él podría. Empujando sus extremidades aún despiertas a una posición de pie, Conan se obligó a caminar alrededor de la pequeña celda.
La primera vuelta corta fue para que sus piernas funcionaran correctamente, la segunda fue para examinar la habitación. No había ventanas, ni en la puerta ni en las paredes. La única luz en la pequeña habitación provenía de debajo de la pequeña rendija debajo de la puerta. Se filtró en la penumbra y le dio una forma mínima a la cama de jergones en la que se había despertado hacía solo unos minutos. La luz era demasiado tenue para ver las paredes correctamente, pero Conan estaba seguro de que tenían sellos de supresión de chakra incrustados en ellas. Tanteando a lo largo de la puerta, encontró una ranura que podía abrirse para comer o conversar a través de la pesada barrera de metal. Se acomodó en la escasa cama y consideró su situación actual. Se habían llevado todas sus posesiones, la habían cambiado por una camisa y pantalones de prisionera holgados. En la penumbra, no pudo encontrar ningún sello supresor en su persona y los sellos de chakra de la celda seguramente no se extenderían hasta el pasillo. No querían perjudicar a sus propios guardias para mantener el control de los prisioneros. Significaba que Conan necesitaría una forma de salir de la celda sin chakra a menos que pudiera encontrar una forma de sortear los sellos, pero una vez que saliera, podría usar sus técnicas nuevamente. Tal vez podría hacer algo pequeño si metía una mano por la ranura de la puerta. No había pestillo para abrir la ranura desde el interior, lo más probable es que estuviera asegurada contra cualquier prisionero que intentara abrirla. Todo significaba que la mejor oportunidad de Conan para escapar sería cuando salieran a interrogarla y la interrogarían. Tenía demasiada información valiosa que podrían usar para no cuestionarla. Después de eso, sería cuestión de entrar en la torre Hokage y regresar a través del espejo a su propio mundo. Recuperar el Kyuubi por su cuenta, aunque era una idea atractiva, no era realista, y aunque la idea de poder volver con Nagato tampoco era realista, todavía tenía más potencial que la primera. Su primer objetivo era salir de la prisión donde estaba detenida. Con los ojos recorriendo la celda en busca de cualquier vulnerabilidad anterior desapercibida, Conan esperó su oportunidad. XXXXX estaba en una nueva habitación, eso fue lo primero que notó Kakashi la próxima vez que abrió los ojos. Era más grande que el primero, a juzgar por el tamaño del techo. Moverse seguía siendo difícil y doloroso, aunque no tanto como los primeros recuerdos borrosos que tenía de despertarse. El crujido del pergamino llamó su atención y por un momento Kakashi se maldijo por no haber notado a otra persona en la habitación de inmediato. Le costó un esfuerzo, pero al final consiguió volver la cabeza hacia su empresa. Un Jiraiya fuertemente vendado se sentó en la cama de al lado. Estaba apoyado en almohadas con su largo cabello blanco colgando suelto alrededor de sus hombros. El hombre mayor frunció el ceño al pergamino en su regazo. Pasó un momento antes de que registrara la mirada de Kakashi y levantara la vista del pergamino. Bueno, dijo Jiraiya, con una sonrisa seria en su rostro cansado, mira quién está despierto de nuevo. Jiraiya-sama, dijo Kakashi con el medio graznido que había estado hablando desde que se despertó. Había escuchado que el sabio sapo había regresado a Konoha para ayudar a combatir la invasión, pero él mismo no lo había visto. Espera, Kakashi hizo una pausa, ¿no había dicho Tsunade-sama que esta era la otra Konoha? Cerrando los ojos con fuerza, Kakashi levantó una mano pesada para frotarlos, reconociendo vagamente la acción. Todavía estás un poco confundido, dijo Jiraiya, con una voz profunda que resonaba en la cama vecina con diversión y lástima. Esta es otra versión de Konoha. ¿Una dónde? Sí, graznó Kakashi, no queriendo que el hombre fuera más lejos. La imagen de Rin de pie en la entrada pasó por su mente y no quería escuchar más, solo estaba comenzando a aceptar las dolorosas ramificaciones de su situación. Hubo un momento de silencio mientras Kakashi luchaba por controlarse. Jiraiya rompió la pausa con un tono ligero. Te pusieron aquí para que pueda vigilarte. Kakashi aprovechó el tono más ligero cuando finalmente recuperó su apatía habitual y apartó la mano de una expresión suave. Como si fueras alguien para hablar, dijo, mirando el vendaje que cubría gran parte del cuerpo visible de Jiraiya. Jiraiya resopló, levantando la nariz y apartándola. Alisó el pergamino que yacía sobre su regazo mientras volvía a mirar los diagramas de sellos que cubrían su superficie. Soy un prisionero modelo, paciente, a diferencia de ti, tratando de levantarme de la cama después de sufrir una grave pérdida de chakra y ser empalado. Un par de pasos se detuvieron fuera de su habitación. Jiraiya arrojó su manta sobre el pergamino antes de dejarse caer sobre sus almohadas con un grito ahogado cuando la puerta se abrió para revelar a Tsunade. ¿Estás despierto? Bien, dijo Tsunade moviéndose al lado de la cama de Kakashi.
Levantó el gráfico y las notas que colgaban del pie del marco de la cama y comenzó a hojear las páginas con el ceño fruncido. No te hiciste ningún favor con ese truco que hiciste antes. Estuve tentado de mantenerte sedado solo para darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere antes de que tu mente se vea afectada por más sorpresas inesperadas. Kakashi luchó por sentarse, pero cesó en sus esfuerzos ante la mirada de Tsunade. De hecho, me siento mucho mejor de lo que esperaba, dijo, diciendo la verdad. En realidad, hace varios días esperaba estar muerto, por lo que cualquier cosa más que eso era una mejora. Tsunade asintió, señalando una serie de cristales verdes colocados en sellos y colocados alrededor de la cama. Kakashi parpadeó al notarlos por primera vez y reprenderse a sí mismo por el desliz. Son cristales de chakra, dijo Tsunade colgando el gráfico en la cama. Emiten un bajo nivel de chakra curativo en las inmediaciones. Ayuda al cuerpo a recuperarse más rápido del agotamiento y de hacer más de lo que has hecho. Sin embargo, el agujero en tu medio aún tendrá que curarse lentamente, así que no lo hagas. Ve pensando que puedes levantarte de la cama y moverte. No estoy por encima de atarte, si es necesario. Y lo dice en serio, dijo Jiraiya con un asentimiento de advertencia. Tú también, gruñó Tsunade, su cabello azotándose alrededor de sus hombros mientras se giraba para mirar a Jiraiya. El anciano retrocedió ante la mirada, con los ojos muy abiertos. Ahora, dijo Tsunade, volviéndose hacia Kakashi, vas a tener que convencerme de que no intentarás nada estúpido, como levantarte de la cama o colapsar si voy a permitir visitas. Kakashi tenía dudas sobre cuántos visitantes podría tener en una dimensión alternativa en la que nunca había estado antes, pero estaban Rin y Naruto. Eran 2 personas, al menos. Entonces, asintió con la cabeza con una expresión seria. Estaré bien. Tsunade lo miró desde el pie de la cama, con los brazos cruzados justo debajo de su amplio pecho. Lo dudo, dijo, pero no hizo más comentarios. ¿Es por eso que saltaste de la cama? ¿Porque vio a alguien? Preguntó Jiraiya, alternando entre mirar a Kakashi y Tsunade. Kakashi vaciló al responder, no quería dar una historia sobre por qué ver a Rin lo afectó tanto, pero no necesitaba hacerlo, Tsunade ya estaba asintiendo con la cabeza. Eché un vistazo a Rin y me desmayé, después de intentar alcanzarla. ¿Rin? La sonrisa de complicidad de Jiraiya partió su rostro. Tú, chico amante, tú. ¿Es un romance muy serio en tu mundo? No, espera. Has sido separado por la invasión y no estabas seguro de si ella estaba viva o muerta. El viejo escritor sonrió y se retorció las manos. Ya puedo imaginármelo. Incluso podría convertirlo en la trama de mi próximo libro. No te preocupes, cambiaré los nombres para que nadie sepa que eres tú. ¿Eh? Kakashi se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Jiraiya. Ignóralo, dijo Tsunade con los ojos en blanco y una mirada furiosa enviada al anciano. Ha estado atrapado aquí demasiado tiempo, pero desafortunadamente todavía no está lo suficientemente bien como para que lo echemos. Volvió su atención a Kakashi. Considerando la naturaleza clasificada de cómo viniste a este mundo, tu presencia aquí se considera un secreto de estado, pero le haré saber al Hokage que él y unos pocos seleccionados podrán visitar ahora. Gracias, dijo Kakashi, apartó sus ojos muy abiertos y luchó por poner una expresión neutral en su rostro. Pensó un momento antes de preguntar, ¿quién es el Hokage aquí? Hubo una pausa embarazosa mientras la médico Nin lo midió con la mirada, aparentemente evaluando sus signos vitales con una simple mirada. Namikaze Minato es actualmente el Yondaime Hokage. Kakashi hizo un esfuerzo extra para mantener la compostura. Solo lo logró por la máscara. Debería haber esperado eso. Hubo un vago recuerdo del flash amarillo pasando a su lado justo antes de que se desmayara durante la batalla. Había pensado que era una ilusión, pero probablemente era Minato, corriendo para cerrar el portal tan rápido como lo había hecho de Yellow Flash. Tsunade volvió a hablar, sacando a Kakashi de sus pensamientos circulares. Es posible que venga en un día o 2 para visitar y hacer algunas preguntas, por lo que es mejor que tenga una advertencia previa. Supongo que será menos impactante. Tal como es, entre la naturaleza secreta de que estés aquí y tus reacciones anteriores, por el momento solo tendrás un número limitado de visitantes aprobados, el Hokage, Naruto y supongo que Rin y tu contraparte si crees que puedes manejarlo. Desmayarse por completo otra vez. No me desmayé, dijo Kakashi. Realmente, la gente estaba dando demasiada importancia a que él se desmayara después de ver a Rin. Tsunade puso los ojos en blanco, girándose hacia la puerta mientras sus talones hacían clic en las baldosas. Descansa un poco, Loverboy.
todavía te estás recuperando. No soy un chico amante, dijo Kakashi, pero la puerta ya se estaba cerrando detrás del médico. Desde la cama junto a él, Jiraiya solo se rió. Creo que es demasiado tarde para protestar. Jiraiya sonrió. Bueno, al menos no le tengo miedo a Tsunade-sama, murmuró Kakashi mirando deliberadamente el pergamino que aún estaba escondido debajo de la manta de Jiraiya. ¿Qué? El hombre mayor se encogió de hombros sacando el objeto prohibido. Ella da miedo. No has visto lo aterradora que puede ser, así que no quiero escucharlo. Jiraiya se volvió hacia el pergamino. Kakashi sabía que el Shanin Medic podía dar miedo, pero estaba seguro de que nunca había sido lo suficientemente desafortunado o desconsiderado como para provocar la verdadera ira de la mujer. Tomaría la palabra de Jiraiya. El silencio cayó sobre la habitación puntuado por el crujido ocasional del pergamino de Jiraiya y un bolígrafo contra el papel. Kakashi trató de imaginar cómo sería ser confrontado por Minato-sensei. La última vez que había visto al hombre había sido el día del ataque del Kyuubi. Luego estaba Rin, también. ¿Cómo podría explicar por qué reaccionó tan fuerte como lo había hecho? Honestamente, no quería pensar en su contraparte, en lo que habría sido si hubiera crecido en un mundo más feliz. Esto se parecía demasiado a un sueño y todavía estaba demasiado adormecido para procesar nada de eso. ¿Es segura la aldea?, preguntó Kakashi, mirando al techo. La aldea es segura, dijo Jiraiya. ¿Y el espejo? No tienes que preocuparte por nada de eso en este momento, dijo el viejo Shanin con tranquilidad. Puedes descansar por ahora. Suspirando, Kakashi se reposicionó antes de cerrar los ojos con la intención de dormir más. XXXXX Pain se inclinó sobre la montaña de pergaminos y papeles apilados sobre el escritorio del Hokage. Con el ceño fruncido ante un pasaje, tomó otro libro y lo tiró a su lado. Una pila de mensajes del comandante Iwa cayó al suelo en una ráfaga de papel. La mayoría de ellos permanecieron sin abrir y sin leer, y los pocos que Pain se había dignado mirar, no había hecho más que hojearlos. No tenía ningún interés en el debilitamiento de la posición de Iwa ni en mantener la ciudad a largo plazo. La invasión había cumplido su propósito. No solo se redujo drásticamente el poder de Konoha, sino que también se redujo radicalmente la fuerza de Iwa, particularmente después de que las fuerzas de Konoha finalmente los expulsaron de la ciudad. Esas eran dos de las tres fuerzas principales que representaban una amenaza contra Amegakure y Pain mismo. El Kyuubi mantendría a todos los demás bajo control, pero un nuevo objetivo había surgido antes que todos los demás y lo llevó a su búsqueda frenética de documentos y teoría. Tenía que recuperar a Conan. Pain no podía soportar perder a la única persona que quedaba a la que consideraba familia. Sus padres se habían ido, Jiraiya Sensei los había abandonado, Baiko se había ido. Conan era todo lo que le quedaba. Se obligó a reprimir las autorrecriminaciones por haberla enviado a una misión tan peligrosa en primer lugar. Debería haber considerado que el creador del espejo, el mismísimo cuarto Hokage, tendría una forma de cortar la conexión entre los mundos. El Kyuubi era importante y sabía que enviar sus caminos a la misión era la única solución posible, pero debería haber enviado otro camino de Pain, no a Conan. Siempre podía encontrar nuevos cuerpos para los caminos, pero su amigo de la infancia era insustituible. Y ahora ella fue capturada. Mirando hacia abajo sobre los papeles y gráficos, Nagato deseó algo más para saltar de las páginas, cualquier cosa que lo ayudaría a reabrir el espejo o incluso construir otro si era la única manera. Dio un paso en falso, calculó mal su movimiento cuando abrió el espejo sin entenderlo del todo. Era un error que no solía cometer, pero habían estado tan cerca del Kyuubi y su vasto y único suministro de chakra. Pain hizo una pausa, con la mirada enfocada en algún lugar más allá del pergamino frente a él. Chakra, el espejo funcionó completamente fuera del chakra. Apartando los papeles a un lado, Pain sacó el diagrama de chakras que había hecho del espejo, sus ojos devorando el esquema con frenética concentración. El cristal en sí conectaba naturalmente los dos mundos por su propia existencia. En cierto sentido, solo había un espejo y los mundos se ramificaban como los dos lados de una ventana. Lo único que determinó si la conexión era utilizable fue la cantidad de chakra que atravesó el cristal. Tenía que haber una cantidad mínima para que se abriera el espejo, que fuera fácil de entender y ver. El cristal fue diseñado para soportar inmensas cantidades de chakra gracias a la alta concentración de chakra que se requería para simplemente hacer una conexión visible. Todo lo que Pain realmente necesitaba hacer era reabrir los caminos de chakra y un flujo lento y constante de chakra podría convencer a los canales para que se abrieran de nuevo.
Pain sacó una nueva hoja de papel, listo para establecer su plan. Tomaría tiempo, más de lo que realmente quería. También estaba la cuestión de cómo recuperaría tanto a Conan como al Kyuubi de un mundo defendido por Yondaime Okage. Si la elección se reducía a uno u otro, Pain sabía que no sería capaz de dejar atrás a Conan. Aún así, esa decisión vendría después de que pudiera abrir el portal nuevamente. Cualquier plan que ideó más tarde tendría que comenzar abriendo una puerta de regreso a ese otro mundo y el tiempo era esencial. La clave para arreglar el espejo era el chakra y eso era algo que Pain tenía a raudales. XXXXX Minato se concentró en la tarea que tenía delante, el pincel en una mano y la lata de pintura infundida con chakra en la otra. Fue un buen descanso para concentrarse en una tarea simple por un momento en lugar de tratar de desentrañar la situación extremadamente complicada que se había desarrollado. Su mano se mantuvo firme trazando el contorno del sello incluso cuando un grito ahogado atravesó el silencio detrás de él. Terminando el complicado diseño, Minato miró detrás de él hacia la cama, ofreciendo una sonrisa de disculpa mientras se apartaba hacia un nuevo lugar en la pared. Lo siento si te desperté, le dijo a Kakashi con los ojos muy abiertos. Jiraiya dormía profundamente al otro lado de la habitación, un suave ronquido resonaba en sus pulmones. Parte de Minato se preguntaba si Tsunade estaba drogando a su compañero Sanin para mantenerlo en la cama. Está bien, Okage-sama, dijo Kakashi, con voz tranquila y vacilante, sin apartar los ojos del rostro de Minato. Probablemente debería haberte advertido más. Esto ha sido un shock para ti. Minato miró por encima de la contraparte de su alumno, notando el rostro aún pálido y demacrado. Esto probablemente fue como ver un fantasma para Kakashi. Minato recordó cómo se sintió el primer momento en que se dio cuenta de quién era Naruto, sorprendido probablemente era un eufemismo. Incluso con eso, Kakashi todavía se veía mejor que la última vez que Minato lo había visto. Está bien, repitió Kakashi, apartando los ojos para mirar sus rodillas con el ceño fruncido. Tsunade-sama me dijo que eres Hokage, pero no creo que ninguna advertencia hubiera ayudado. Al menos, no te desmayaste como cuando viste a Rin-san. Tsunade me habría echado. El intento de ligereza de Minato se quedó corto, dibujando solo el delgado contorno de una débil sonrisa del hombre de cabello plateado. Un silencio incómodo descendió por un momento antes de que Minato preguntara, ¿cómo te sientes? Mejor de lo que esperaba, dijo Kakashi, empujándose con cuidado para sentarse. Creo que tengo que agradecerle a la terapia de chakra de Tsunade por eso. Minato asintió, contento de haberle dado al experto médico tanto apoyo y libertad de acción como tenía. Hubo mucho rechazo de los viejos caballos de guerra cuando él primero apoyó a Tsunade y amplió la división médica de Village. La mudanza había sido costosa al principio y atrajo la mano de obra necesaria de otras divisiones, pero fue en momentos como este cuando los desarrollos como la terapia de chakra demostraron su valor, por lo que contó sus bendiciones porque no había escuchado a los detractores. ¿Te sientes con ganas de hacer algunas preguntas? Minato preguntó. ¿Quieres saber cómo empezó todo y cuál es la situación actual? Kakashi, siempre el hábil shinobi y la mente aguda, sabía exactamente lo que Minato necesitaba saber. Minato asintió, mirando hacia la puerta para asegurarse de que Tsunade no regresaría. Tsunade lo desaprobaría. Kakashi necesitaba más descanso, pero el tiempo no estaba de su lado y Minato sabía que Kakashi era duro. El hombre de pelo blanco podría soportarlo. Después de todo, sin importar de qué universo fuera, Minato todavía había entrenado a este hombre. Kakashi guardó silencio un momento mientras ordenaba visiblemente sus pensamientos. Realmente comenzó hace más de un año. Comenzamos a recibir información sobre una organización criminal clandestina llamada Akatsuki. La información no parecía ser nada fuera de lo común al principio. Eran solo rumores sobre una nueva pandilla que intentaba hacerse con un lugar. Nicho para ellos mismos. Luego, nuestros agentes que trabajaban en el caso comenzaron a desaparecer. Hubo informes de intentos de obtener información sobre los Biju, no solo uno o dos de una nación específica, sino todos ellos, incluido el Kyuubi. ¿Qué tan extendida fue la información de que Naruto era el Jinchuriki del Kyuubi? Preguntó Minato, no quería interrumpir la historia de Kakashi, pero estaba impaciente por cualquier información que pudiera obtener sobre su hijo. Kakashi negó con la cabeza, un movimiento pequeño y doloroso, pero mejor que lo que el hombre de cabello plateado pudo hacer hace unos días. El Sandaime declaró la información como un secreto de clase A y ordenó a todos en la aldea que nunca hablaran de eso, especialmente a Naruto.
Tenía la esperanza de que la generación más joven, los compañeros de Naruto y todos los demás que vinieron después no heredarían el prejuicio que vino con el conocimiento, pero, todavía aprendieron a aislarlo de sus padres. Simplemente no sabían por qué, terminó Minato por él, haciendo una mueca para sí mismo. Las leyes no podían cambiar la naturaleza humana, por bien intencionadas que fueran. Kakashi bajó los ojos, el rostro fruncido en un silencioso acuerdo. Minato se sacudió de vuelta a la conversación. Volvió a mirar a la pared, antes de renunciar a la idea de pintar cualquier otro sello durante la conversación. Por favor, continúa. Recibimos noticias de que Iwa estaba aumentando sus movimientos de tropas, dijo Kakashi después de un momento, retomando donde lo había dejado. Al principio, se pensó que era un entrenamiento, algo a lo que vigilar, pero nada que causara demasiado alarma. Luego, las unidades desaparecieron de nuestra vigilancia. La siguiente vez que las vimos estaban en los bordes de la aldea. Minato cerró los ojos con fuerza, pellizcando el puente de su nariz con la mano libre, la otra estaba ocupada por la lata de pintura y el pincel. Esa era una situación que ningún líder quería enfrentar, de repente se enfrentó a una gran fuerza militar que apareció en sus puertas, con poca o ninguna advertencia, fue una pesadilla. ¿Cuánto del pueblo pudieron tomar? Kakashi pasó una mano cansada por su cabello ya revuelto. Cuando me fui, tenían la torre Hokage, la puerta principal y el hospital. En la marca de Agua Alta, tenían el control de quizás el 60% de la aldea, pero hemos ido ganando terreno. Incluso podrían haber recuperado el puerta principal por ahora. Minato negó con la cabeza mientras se movía hacia la silla junto a la cama. Colocó la lata de pintura en el suelo, colocó el pincel encima antes de apoyar los codos en las rodillas. ¿Cuántas bajas has sufrido? Demasiados, fue la breve respuesta. Kakashi respiró hondo antes de continuar en un tono nivelado. Llevamos a los civiles a los refugios lo más rápido que pudimos. Se ha hablado mucho de sacarlos de la aldea por completo, pero no tenemos la mano de obra para protegerlos y existe la preocupación de que el enemigo los ataque por la puerta. Camino para alejar a nuestras tropas de las líneas del frente. La mayoría de los shinobi de alto nivel han sobrevivido con solo heridas menores y fatiga, pero los rangos inferiores simplemente no estaban preparados para una guerra total. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos uno, casi 10 años. No necesitas explicarlo, dijo Minato, captando la mirada de Kakashi. Entiendo. Había pasado una década desde que la propia Konoha de Minato había estado en guerra. Todavía entrenaban a sus reclutas shinobi lo mejor que podían, mejor incluso porque no tenían que apresurar a sus jóvenes inmediatamente al campo de batalla. Sin embargo, el entrenamiento solo llegó hasta cierto punto y la experiencia práctica que la mayoría de los shinobi adquirieron en estos días iba en la línea de realizar patrullas, luchar contra criminales y combate uno contra uno, no batallas a muerte en toda regla entre ejércitos. La mentalidad era diferente, más brutal. ¿Hay alguna señal de que el enemigo traerá refuerzos? ¿Serías capaz de detenerlos si lo intentaran? Minato preguntó. Necesitaba entender la situación en su totalidad. No creo que puedan mover más tropas. Kakashi dijo con el ceño fruncido pensativo. Hay dos grupos que componían las fuerzas invasoras, Iwagakure y Amegakure. Las fuerzas Iwa parecen tener la mayor parte del terreno de los dos, pero las tropas de Ame controlan la torre. Kakashi miró a su alrededor por un momento y Minato, anticipándose a sus necesidades, encontró una hoja de papel para él. Al principio, estaban trabajando juntos, pero en los últimos días nuestra inteligencia ha estado informando que las fuerzas de Ame se han concentrado en mantener la torre y nada más, a pesar de que las tropas de Iwa han estado perdiendo algo de terreno. Kakashi dijo mientras dibujaba un boceto de la ciudad y las líneas del frente tal como estaban la última vez que lo supo. Cuando las fuerzas invasoras se afianzaron en la ciudad y se hizo evidente que no podríamos expulsarlas de inmediato, el Sandaime ordenó a algunas de nuestras fuerzas que reunieran a las patrullas y formaran una línea para evitar que los refuerzos enemigos pasaran. Hizo que la defensa contra la invasión fuera un poco más difícil a corto plazo, pero no podemos permitirnos que el enemigo reciba ayuda. Minato asintió mientras miraba el mapa y la disposición de la aldea de Kakashi. Era una situación difícil sin importar cómo se mirara, pero si Kakashi tenía razón y las fuerzas de Iwa habían comenzado a perder terreno, la otra Konoha aún podría salvarse. El Sandaime creía que la invasión tenía al menos dos propósitos, dijo Kakashi después de un momento, uno para reducir nuestro poder militar, lo que ciertamente han hecho, y el segundo para adquirir el Kyuubi. Lo cual todavía están intentando, estuvo de acuerdo Minato.
Dejando el mapa en la mesita de noche, se levantó de la silla y regresó al siguiente espacio en la pared que necesitaba un sello. Haré que Naruto se traslade aquí por el momento. La casa necesita reparaciones y no puedo prescindir de suficientes shinobi para cuidarlo con el aumento de patrullas, reparaciones y heridos. Minato terminó el sello y se arrastró hasta el siguiente lugar. Probablemente estará rebotando contra las paredes al final del día, así que espero que solo sea una situación temporal hasta que haya una mejor solución. Al menos, Minato esperaba que Naruto rebotara en las paredes. Eso sería mejor que el estado de semidepresión en el que el chico se había estado deslizando desde que se enteró del Kyuubi. Miró hacia atrás cuando el silencio se alargó más de lo que esperaba. Los ojos de Kakashi estaban fijos en su regazo, pero su mirada estaba desenfocada, a 1.000.000 de millas de distancia. Su nuez de Adán se balanceó un par de veces mientras tragaba, luego se aclaró la garganta. Cuidaremos de él, sensei, dijo Kakashi, su voz era tranquila, apenas por encima de un susurro. Parecía más pálido que cuando se despertó por primera vez. El rostro de Minato se arrugó por la preocupación, tentado de preguntar qué le había pasado a Kakashi desde la muerte de su contraparte, pero se contuvo. Kakashi siempre había sido reservado y este parecía más que el suyo. Sé que lo harás, Minato lanzó una débil sonrisa sobre su hombro antes de volverse hacia su sello. Tendré guardias aquí para cuidar de ustedes tres, así que si por alguna razón un enemigo los amenaza, dejen que ellos se encarguen de eso. Usted y Jiraiya deben concentrarse en poner a salvo a Naruto y a ustedes mismos. Ninguno de ustedes está en cualquier forma para luchar si puedes evitarlo. Ay, Okage-sama, dijo Kakashi, con voz apagada. Debes saber que Naruto ha tenido dificultades con el chakra del Kyuubi desde que llegó aquí. No entraré en todos los detalles, pero en este mundo el Kyuubi se dispersó temporalmente dejando atrás su chakra latente. El chakra está siendo atraído hacia Naruto y entrando a través de su sello, lo que le dificulta controlar el Kyuubi. Estos sellos ayudan a controlar el problema y les dejaré a ambos muchos sellos supresores de chakra en caso de que necesiten el área segura. No espero que haya ningún caso. Donde sea necesario, pero es mejor estar preparado. Hemos tenido más que nuestra parte justa de mala suerte, estuvo de acuerdo Kakashi. Su voz llegó apenas por encima de un murmullo y fue seguida por un sonoro bostezo. Duerme un poco, dijo Minato. La sugerencia era innecesaria. Ya podía escuchar la respiración de Kakashi incluso detrás de él. Horas más tarde, Minato se encontraba en los niveles inferiores de la Torre Hokage mirando el espejo roto mientras pensaba en lo que Kakashi había revelado sobre lo que había sucedido en el otro lado. Pasó una mano por el cristal negro, un toque ligero como una pluma, apenas rozando las grietas irregulares que estropeaban la superficie del espejo. Agarrando una luz, la giró hacia un lado y luego hacia el otro mientras se inclinaba para ver el daño desde todos los ángulos. De alguna manera, la luz natural del sol que se filtraba por el agujero en el techo y la pared obstaculizaba su capacidad para examinar completamente el espejo al eliminar las luces artificiales más directas. Lo había compensado requisando algunas de las lámparas quirúrgicas muy brillantes del hospital, agradecido de que tuvieran suficientes repuestos almacenados para acomodarlo. Las grietas irradiaron desde el sello experimental de Minato, fracturando la imagen apagada reflejada por el espejo inactivo. Con la ráfaga del doble de Kakashi y el incidente de Naruto, luego con las necesidades de su hijo y la aldea, Minato no había tenido la oportunidad de examinar a fondo el daño hasta ese momento, casi 2 días después del hecho. Las fracturas eran superficiales, ninguna de ellas lo suficientemente profunda o ancha como para correr el riesgo de romper el espejo por la mitad, pero aún así fueron suficientes para romper la imagen opaca reflejada en un caleidoscopio de formas. Minato trazó las grietas más grandes con el ceño fruncido. Algunos de ellos eran lo suficientemente afilados para cortar, pero había algo más debajo de la superficie. Cerrando los ojos, Minato aplastó la palma de su mano contra el cristal roto. Se quedó quieto un momento, dejándose sentir el espejo bajo su mano. Con el sello que había creado, el cristal de chakra debería estar inerte, similar a cualquier roca ordinaria recogida del suelo. El flujo de chakra debe cortarse y ser incapaz de moverse a través de los canales hasta que se retire el sello. Eso era si la técnica funcionaba como se suponía, eso es. Todo era tan experimental, desde el espejo hasta los diversos sellos desarrollados para controlarlo, realmente no había forma de estar seguro de cómo reaccionaría algo. Minato lo sintió después de unos momentos.
Sentado completamente inmóvil, enfocándose en nada más que el espejo bajo su mano, solo podía rastrear el mínimo indicio de chakra que corría profundamente debajo de la superficie. Era débil, podría pasarse por alto por completo en una revisión superficial, pero estaba allí, pulsando a lo largo de las grietas creadas por su sello. La sensación fue tan débil que se sintió más como un eco, pero a pesar de esto pudo decir que el chakra no era suyo. A primera vista, el débil pulso de chakra no parecía estar haciendo nada. El Looking Glass fue diseñado para manejar un flujo de energía mucho mayor para que funcione, pero las apariencias pueden ser engañosas. El hecho de que no parecía estar haciendo nada no significaba que fuera benigno. Examinando el espejo nuevamente, Minato no encontró nada que pudiera ser la causa de los débiles rastros de chakra, lo que significaba que el flujo de chakra probablemente provenía del otro lado y del enemigo. Sentado sobre sus talones, Minato miró fijamente el proyecto de ciencia de una sola vez que se convirtió en una amenaza peligrosa. Incluso desactivado, el mirror seguía siendo un lastre. La tentación de destruir el espejo aún era fuerte, pero también lo era el deseo de ayudar a la otra Konoha. Luego, estaba el otro Kakashi. Se merecía la oportunidad de al menos intentar volver a su mundo si eso era lo que quería. Pain estaba intentando algo, su próximo movimiento, en el otro mundo, ciertamente otro intento de obtener el Kyuubi y recuperar al prisionero, Konan, el Konoha de Minato. No había suficiente información para saber exactamente qué técnica estaba intentando Pain, pero basado en lo que Minato ahora sabía de los otros Kakashi, estaba seguro de que era otro método para abrir la puerta entre sus mundos. Minato no podía seguir esperando a que el enemigo hiciera su movimiento y tampoco estaba listo para destruir completamente el espejo. Necesitaba desarrollar sus propios planes más allá de simplemente defender su Konoha de una invasión. Se puso de pie y se volvió hacia las escaleras y su oficina. Era hora de pasar a la ofensiva. El interrogatorio no seguirá siendo tan fácil por mucho tiempo, dijo el shinobi, con el ceño fruncido en su rostro. Te damos la oportunidad de trabajar con nosotros a cambio de menos represalias por atacar nuestra aldea, pero si no empiezas a cooperar pronto, nos veremos obligados a recurrir a medios menos agradables para conseguir lo que queremos. La amenaza hizo poco para intimidar a Konan. Ella había crecido a través de las guerras de Amegakure. Había luchado contra Anzou desde que era una adolescente. Había experimentado la tortura y la captura antes y estaba preparada para ello de nuevo. Inmóvil y en silencio, mantuvo los ojos fijos al frente todo el tiempo mientras observaba la habitación y todos los que estaban dentro. Había pocas esperanzas de que pudiera escapar de su celda por su cuenta, por lo que tendría que hacer cualquier intento en el poco tiempo que estuvo fuera de ella. La sala de interrogatorios actual, aunque no es tan segura como su celda, también sería difícil de trabajar después de que la restringieran en su lugar. Usaron esposas represoras de chakra en sus muñecas y tobillos, atándola a la incómoda silla de madera. Las restricciones no fueron tan efectivas para bloquear su chakra como la celda, pero nunca reuniría lo suficiente para realizar ningún tipo de ataque significativo. Sin embargo, hubo un momento en que la trasladaron dentro y fuera de la silla en la que no tenía restricciones. Fue una breve ventana de tiempo, demasiado corta para que la mayoría de los shinobi hicieran algún tipo de movimiento y solo sucedió porque la subestimaron. Aún así, era suficiente para trabajar por el momento. Ignorando las preguntas y amenazas del shinobi sentado frente a ella, Konan se concentró en moldear el poco chakra que podía manifestar. Cuando el interrogador finalmente se cansó de hablar sin ninguna respuesta, llamó a los guardias para que vinieran y llevaran a Konan de regreso a su celda. Entraron en la habitación, 3 de ellos. 2 la desbloquearon de su asiento, mientras que el tercero estaba listo para contrarrestar cualquier ataque que intentara. Tan pronto como la primera restricción cayó de su muñeca, Konan se concentró en derramar el pequeño chakra que tenía en los papeles del interrogador que estaban sobre el escritorio. Cuando la segunda restricción se desvaneció, expandió el flujo y rápidamente acumuló más chakra. Los guardias finalmente notaron el pequeño flujo cuando la última restricción liberó su tobillo. Los 2 que la sujetaban reaccionaron instantáneamente a la manipulación del chakra, golpeándola contra la mesa y tirando de sus brazos detrás de ella para evitar cualquier señal con la mano. Konan apretó los dientes cuando una mano pesada empujó su mejilla contra la mesa de metal con una fuerza magulladora. Le gritaron que se detuviera, pero el contacto con el papel hizo que fuera más fácil infundir su chakra en él. Entonces las esposas chasquearon sobre sus muñecas y el flujo de chakra se detuvo en seco. El contraste fue drástico y la hizo jadear por un momento como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Llévala de vuelta a la celda, gruñó el interrogador, recogiendo sus papeles. Podríamos pasar a la siguiente etapa mucho antes después de ese pequeño truco. Los guardias la arrastraron de vuelta al pasillo. A Conan le tomó algunos pasos recuperar el equilibrio y la orientación, pero cuando la desorientación inicial por haber sido cortada tan abruptamente de su chakra se aclaró, pudo sentirlo. Era pequeño y débil, apenas perceptible si no lo estabas buscando, pero allí, el vínculo claro, casi inconsciente, con los papeles de la sala de interrogatorios. Con la cabeza gacha mientras los guardias la empujaban de regreso a su celda, Conan se obligó a no sonreír. XXXXX, ¿cómo está? La voz apagada a través de la puerta llamó la atención de Naruto. Giró la cabeza para mirar la puerta, observando la grieta en la parte inferior del marco. No ha querido salir de su habitación, ni siquiera para comer, ni siquiera para el ramen. La voz de Rin estaba amortiguada por la madera y el tono bajo que usó, pero en el silencio Naruto podía escucharlo claramente y eso lo hizo fruncir el ceño. Eso no era cierto, bueno, no del todo. Se había negado a salir de su habitación y al principio no había querido comer. Entonces Rin se sentó frente a su puerta con 2 tazones de humeante ramen de cerdo con miso. Eventualmente, el tentador aroma que llegaba a su habitación hizo que Naruto abriera la puerta. Compartieron una comida tranquila sentados en el suelo al otro lado del umbral. Está bien, dijo Minato, el silencio devorando el suspiro del Hokage. Naruto se presionó contra la puerta, tratando de captar cualquier otra cosa que se dijera, solo para saltar hacia atrás cuando la voz de Minato llegó desde mucho más cerca. Naruto. Minato llamó, ¿estás dormido? Voy a entrar. Naruto trepó a la cama cuando la puerta se abrió y Minato entró en la habitación. Se había cambiado la ropa del uniforme ensangrentado y desgarrado con el que Naruto lo había visto por última vez, pero el Hokage todavía se veía arrugado y desgastado. Minato lo vio sentado en la cama. Ya es casi la hora de la cena, ¿por qué no bajas a la cocina? Naruto miró la puerta con el ceño fruncido sospechoso. ¿Por qué no podemos comerlo aquí arriba? Minato se hundió en la cama con un suspiro de cansancio. ¿Por qué no quieres salir de la habitación? Haciendo un gesto hacia el frente de la casa, Naruto explicó lo obvio. La pared frontal está rota. ¿Qué pasa si el chakra del Kyuubi entra? La luz de la comprensión llenó el rostro de Minato. ¿Oh, te preocupa perder el control otra vez? Naruto asintió, agarrando el borde de la cama. Miró a Minato mientras el hombre se frotaba la cara cansada, deseando que su padre dijera que eso no volvería a suceder. Naruto estaba cansado de la habitación, pero no quería arriesgarse a lastimar a sus nuevos amigos nuevamente, no después de haber visto lo que les había pasado a esos shinobi enemigos. Minato envolvió un brazo alrededor de los hombros de Naruto. No mentiré, hay algo de riesgo, dijo, acercando a Naruto a la calidez de su costado. Pero es un riesgo pequeño y hay gente aquí que se asegurará de que no le pase nada a usted ni a nadie más. Naruto resopló, mirándose las manos. Quería creerle a Minato, realmente lo quería, pero pensar en el chakra rojo arremolinándose para engullirlo lo hizo detenerse. Para empeorar las cosas, la comezón sutil en el fondo de sus pensamientos había regresado. Casi había sido olvidado en el caos de la batalla, pero ahora que todo se había calmado de nuevo volvió con fuerza, ese pequeño impulso que necesitaba para estar en algún lugar y hacer algo. Naruto no sabía qué era peor, estar encerrado en su habitación para siempre con esta inquietud o ser poseído por Demon Fox. Tienes que ser valiente, dijo Minato antes de apretar a Naruto una vez y soltarlo para mirar hacia abajo de nuevo. Mucha resistencia al zorro dependerá de ti y de tu determinación. Eso atrajo la cabeza de Naruto hacia arriba, inclinándose hacia atrás para mirar a su padre. Pero el Kyuubi es demasiado fuerte. Sí, el Kyuubi es muy fuerte, asintió Minato. Pero creo que eres más fuerte. ¿Tú crees? Preguntó Naruto, sintiéndose afligido. Nadie le había dicho que era fuerte antes. Prácticamente era el último de su clase. Aún necesitas práctica y entrenamiento, y tienes un largo camino por recorrer en tus estudios. El rostro de Minato se volvió severo por un momento antes de suavizarse nuevamente, pero sí. No creo que la persona en tu mundo que puso el zorro que llevas dentro lo habría hecho si pensara que no estabas a la altura del desafío. Naruto permaneció en silencio, sopesando la nueva información contra todo lo demás que sabía. Quería ser fuerte, practicaba todos los días para ser el mejor de toda la escuela, pero siempre parecía quedarse corto, fracasar. A pesar de todos los intentos, la fanfaronería y la confianza que proyectó, no cambió el resultado de las pruebas y los combates de entrenamiento.
Naruto, dijo Minato de nuevo, interrumpiendo los pensamientos en espiral del chico. Eres hijo de ninjas, y si hay algo que los ninjas pueden hacer es resistir. Superarás esto, mejorarás, lo dominarás y algún día lo superarás. Naruto permaneció en silencio por un momento, sintió que las palabras se hundían en él, reforzando su confianza decaída. Miró al suelo, solemne mientras recordaba algo que Iruka le había dicho a su clase. Tenía algo que ver con que todos fueran principiantes en algún momento y no se sintieran frustrados o algo así como nunca rendirse. ¿Crees que podría superarte? ¿Convertirme en Hokage algún día? Minato se rió, pero no era burlón, era más cálido, más amable, y cuando sonreía estaba lleno de orgullo. Calentó a Naruto hasta la punta de los dedos de los pies y lo hizo querer tratar de estar a la altura de ese orgullo, superar a su padre y saber que Minato no estaría enojado por eso sino feliz. Sí, podrías, dijo Minato con una amplia sonrisa, pero realmente vas a tener que trabajar para hacer eso. No caeré tan fácilmente. Tienes que ganarte el puesto de Hokage, ¿sabes? Está bien, dijo Naruto, frotándose los ojos antes de sonreírle a Minato. Soy el hijo de un Hokage, puedo manejarlo. Sé que puedes, dijo Minato con un asentimiento de confianza. Le dio un último apretón al hombro de Naruto antes de ponerse de pie. Entonces, bajemos y busquemos algo para almorzar, ¿de acuerdo? Después de eso, tengo algo que quiero que hagas por mí. ¿En realidad? Preguntó Naruto, estirando el cuello hacia atrás para mirar a su padre mientras salían de la habitación y caminaban por el pasillo. El Hokage lo miró por el rabillo del ojo, la boca ligeramente curvada hacia un lado. Jiraiya necesita a alguien que lo cuide en el hospital, asegúrese de que no se levante de la cama y se esfuerce. Al Kakashi de su mundo también le vendría bien un poco de cuidado. ¿Crees que puedes manejar eso? Naruto vaciló un momento, sus ojos parpadeando hacia la resistente lona clavada sobre los agujeros en la pared. No tienes que preocuparte por el Kyuubi, he protegido la habitación del hospital, así que no tendrás que preocuparte por nada de eso mientras estés en su habitación. Minato se detuvo en la escalera, varios escalones más abajo que Naruto y casi a la altura de los ojos. Sé que puedo confiar en ti con esto. Algo llenó a Naruto desde adentro. Fue como antes cuando Minato dijo que creía que Naruto podía vencer al Kyuubi, pero aún más. Ahora el Hokage realmente confiaba en él. Era como una misión, pero mejor. Él asintió, con una sonrisa ansiosa temblando por estallar en su rostro. No te preocupes. Me ocuparé de ellos, Dateruyo. XXXXX11. Kakashi jadeó, con los ojos muy abiertos fijos en Jiraiya. Jiraiya asintió, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Estoy trabajando en el 12º libro ahora, pero va un poco más lento que los últimos dos. Necesito encontrar una nueva inspiración y con lo ocupado que se han puesto las cosas desde que apareció Naruto, no he tenido la oportunidad. Su mirada se volvió reflexiva mientras enfocaba algún lugar en la lejanía. Tal vez cuando todo esto termine, debería reservar una estadía en un spa, tal vez una semana o dos. Eso probablemente ayudará. 11. Kakashi respiró para sí mismo. Solo había 4 libros en la serie Icha Icha en su propio mundo y la historia realmente comenzaba a desarrollarse entre ellos, el misterio, el romance, los triángulos amorosos. Por todo lo que Kakashi odiaba el drama y los problemas en su propia vida, le encantaba leer sobre ellos en la ficción. Jiraiya se rió entre dientes desde su propia cama. Veo que eres tan fanático como nuestro propio Kakashi. Sí, bueno, Kakashi buscó algún tipo de respuesta. Específicamente, había evitado pensar en su contraparte y en cómo debe haber sido vivir en un mundo donde tanto Rin como Minato sobrevivieron. Pensar en ello definitivamente fue la primera parada en un camino muy peligroso de arrepentimiento y culpa que podría dejar a una persona paralizada. Lo había visto suceder antes en colegas y estaba decidido a no seguir ese camino. Afortunadamente, una enfermera eligió ese momento para entrar en la habitación, mostrando brevemente el pasillo y los guardias apostados afuera antes de cerrar la puerta detrás de ella. Ella sonrió al saludar a Kakashi y Jiraiya. Buenas tardes, Jiraiya-sama, Kakashi-san. ¿Cómo se sienten los dos? Jiraiya le sonrió lo suficientemente bueno para ir a almorzar contigo, mi pequeña flor de cerezo. La joven enfermera se sonrojó y una pequeña sonrisa se dibujó en sus mejillas. Lo siento, Jiraiya-sama. Tsunade-sama me ha advertido sobre ti. No debes forzarte aún con una movilidad excesiva. Tsunade, se quejó Jiraiya por lo bajo, siempre arruinando mi diversión.
La enfermera hizo un sonido comprensivo antes de moverse para ocuparse de sus deberes, revisando los gráficos, reemplazando la jarra de agua y cambiando las sábanas de las camas. Mientras tanto, Kakashi reflexionaba sobre la lenta recuperación que estaba teniendo incluso con la ayuda inicial proporcionada por los cristales de chakra de Tsunade. Se aferró a la mesita de noche y se esforzó por permanecer sobre dos pies, rechazando la silla de ruedas mientras la enfermera cambiaba las sábanas. Si hay algo que necesite, no dude en preguntar, dijo la enfermera cuando terminó, de pie junto a la puerta. Kakashi vaciló. Probablemente no apreciaría la petición, pero él estaría atrapado en la cama por un par de días más y ayudaría a pasar el tiempo. Además, ¿qué daño había en preguntar? Bueno, hay una cosa, aún así, vaciló. Sus instintos le decían que no era una buena idea. La enfermera sonrió acercándose a la cama. Oh, por favor Kakashi-san, lo que sea. Sé que lo has pasado mal. Bueno, el aburrimiento me está afectando. Me preguntaba si podrías recoger los primeros 6 libros de la serie Icha Icha para mí. Kakashi hizo una pausa cuando el rostro de la enfermera se puso rojo brillante, solo dándose cuenta de que no tenía dinero para pagarlos y no podía esperar que la enfermera los comprara con su propio dinero. Puedes cargarlos a la cuenta de Jiraiya, agregó amablemente. Kakashi parpadeó sorprendido cuando la enfermera, ahora roja como un tomate, lo abofeteó. Estoy dispuesta a hacer casi cualquier cosa por mi paciente, se irguió con justa ofensa, pero lo más seguro es que no te compre pornografía. Giró sobre sus talones, cada centímetro del ninja médico ofendido y salió de la habitación, la profunda risa de Jiraiya la siguió hasta el pasillo. Ella debe ser una de las aprendices de Tsunade, se rió entre dientes el hombre mayor cuando finalmente recuperó el control de su respiración. Tienes suerte de que todo lo que hizo fue abofetearte por eso. Probablemente tengas razón, coincidió Kakashi mientras se encorvaba en la cama recién hecha. Tal vez podría conseguir los otros libros en otro momento, tal vez podría llevárselos con él. Quién sabía si alguna vez se escribirían en su propio mundo, considerando cómo todo se había derrumbado. El Jiraiya de su mundo iba a estar demasiado ocupado, centrándose en su red de espionaje para escribir tantos libros. Dándose la vuelta, Kakashi se tapó la cabeza con la sábana. Nada que leer, nada que hacer, y poco que decir por el momento, lo mejor que podía hacer era dormir. Tal vez se sentiría mejor cuando despertara de nuevo. Deben haber pasado un par de horas para cuando Kakashi se despertó de nuevo. El sol entraba a raudales desde un ángulo completamente diferente y 2 bandejas de comida estaban sobre las mesitas de noche con ruedas, una recogida y la otra intacta. Kakashi asumió que el segundo almuerzo era suyo, pero no hizo ningún movimiento por él. Su apetito aún no había vuelto a la normalidad, uno de los efectos secundarios de la sobredosis de pastillas para soldados. Jiraiya había vuelto a trabajar en sus sellos en la habitación tranquila, con una manta lista para cubrir los bolígrafos, los pergaminos y el papel en caso de que una enfermera viniera a revisarlos. Kakashi suspiró en la habitación silenciosa, el sonido apenas cubierto por el rasgueo de la pluma del hombre mayor. Después de hacer algo constantemente, moverse, luchar, trabajar, en la lucha por recuperar Konoha, la repentina inactividad forzada irritó contra los nervios de Kakashi. En muchos sentidos, se sentía más estresado y tenso sentado aquí en una cama limpia cuando sabía que sus compañeros shinobi luchaban por sus vidas en otro mundo que si hubiera estado con ellos. Sin previo aviso, Minato-sensei y Naruto aparecieron en el centro de la habitación con el revelador Iraisin. Naruto tropezó levemente pero Minato evitó que el chico cayera con una mano en el cuello de su camisa. La cabeza de Jiraiya se levantó cuando una mano arrojó la manta sobre su trabajo. No se preocupe, sensei, dijo Minato, asegurándose de que Naruto estuviera estable antes de soltarlo. No le contaré a Tsunade sobre tus estudios ilícitos de focas cuando deberías estar descansando. He estado descansando durante demasiado tiempo, Jiraiya escupió la palabra como si fuera personalmente ofensiva. Se giró para encarar completamente a su antiguo alumno, abriendo la boca para continuar, pero se detuvo cuando un gruñido escapó y una mano se acercó a su costado. Tsunade sabe de lo que habla cuando se trata de curar, sensei, y ya no eres tan joven como solías ser. Minato sonrió y caminó hacia la cama de Jiraiya mirando al hombre con los brazos cruzados por un momento antes de volver su mirada a los sellos que había colocado en la pared. Kakashi apenas notó el intercambio. Toda su atención estaba enfocada en Naruto. No había visto al niño desde la noche en que comenzó el ataque y no pudo evitar mirar a Naruto en busca de signos de herida o angustia. Tenía algunos rasguños en la cara, pero parecían tener días, casi desaparecidos.
Parecía cansado y pálido, mucho más pálido de lo que Kakashi había visto nunca. Naruto siempre fue un niño activo, su energía nunca terminaba e incontrolable en el interior. Deben haberlo estado manteniendo fuera de la vista. Naruto giró, mirando a su alrededor en la nueva habitación, la curiosidad inicial en su rostro se desvaneció cuando vio la habitación estándar del hospital. Su rostro se iluminó de nuevo, aunque cuando sus ojos se posaron en Kakashi. Kakashi saltó sobre la cama y trepó hasta la cabecera. ¿Qué te ha pasado? Dijo Kakashi, tratando de cubrir la vacilación del momento ante la reacción de Naruto hacia él. Antes de la invasión, Naruto ni siquiera sabía quién era, ahora parecía realmente complacido de ver a Kakashi. Excepto que, en realidad, no fue el propio Kakashi quien se ganó la amistad de Naruto, fue el otro Kakashi, el que vivía en este mundo con Rin y Minato. Kakashi sofocó una breve punzada de celos. Creo que sería más corto enumerar lo que no me pasó, dijo con un tono ligero. Hubo un momento en el que Naruto se centró en el rostro de Kakashi, con los ojos entrecerrados y buscando. Eres Kakashi de mi mundo, ¿verdad? Kakashi asintió, sin saber qué más decir. ¿Qué le ha pasado a nuestra Konoha? Preguntó Naruto, su rostro estaba comprimido en una línea seria, más seria que cualquier cosa que Kakashi hubiera visto en Naruto. Kakashi era muy consciente de lo silenciosa que se había vuelto la habitación. Desde algún lugar logró una sonrisa débil y puso una mano tranquilizadora en el hombro del chico. No te preocupes, Naruto. Nos estamos defendiendo. El Sandaime no dejaría que nada le pasara a la aldea. Naruto pareció relajarse después de escuchar eso, el rostro se iluminó nuevamente cuando saltó de la cama y comenzó a examinar la habitación en detalle. Una rápida mirada de reojo a Minato y Jiraiya mostró expresiones sombrías coincidentes y, por un momento, los tres adultos en la habitación compartieron la comprensión de cuán serias eran las cosas en la otra Konoha. Minato se sacudió primero los pensamientos oscuros. Al acercarse a la puerta, se detuvo para poner una mano sobre la cabeza de Naruto. Tengo que volver a mis deberes ahora. La habitación y el baño contiguo están protegidos, así como un poco del pasillo como amortiguador. Sin embargo, trata de no dejar este traje si puedes evitarlo. Naruto asintió, dudó un momento antes de lanzar sus brazos alrededor de la cintura de Minato. La siguiente sonrisa ahuyentó cualquier sombra restante del rostro de Minato. Kakashi fue transportado a un tiempo antes de que todo saliera mal, cuando Minato acababa de enterarse de que iba a ser padre o cuando anunció su compromiso con Kushina y todos los demás momentos de felicidad intermedios. Me dolió mirar. Vigílalos por mí, dijo Minato, todavía hablando con Naruto mientras se alejaba del abrazo y luego salía por la puerta. ¿XXXXX este es uno de los invasores? Preguntó el ninja médico, frunciendo el ceño ante el cadáver pelirrojo que tenía delante. Sí, dijo Tsunade examinando el cuerpo ella misma. El cabello largo había sido teñido a un tono alarmante y el cuerpo estaba pálido, cubierto de perforaciones. No había signos visibles de la causa de la muerte, ni signos visibles de lesiones, lo cual era extraño considerando que Tsunade estaba segura de que había aplastado al Shinobi invocador varias veces. Un ninja de muy alto nivel podría evitar lesiones graves en tales peleas a través de una combinación de manipulación de chakra y conocimiento de cómo rodar con el impacto de los ataques de sus oponentes, sin embargo, era inaudito salir ileso, sin ni siquiera un rasguño. Batalla. Este cuerpo simplemente había caído muerto sin razón aparente y Tsunade estaba segura cuando examinó los otros dos cadáveres pelirrojos de que serían iguales. Luego estaban los ojos, el legendario Rinnegan. Tsunade estaba segura de que examinar estos tres cadáveres pelirrojos era la clave para descubrir la debilidad de Nagato y finalmente derrotarlo. No creía que destruir el espejo mantendría su mundo a salvo. ¿Qué impediría a Pain crear otro espejo? No, tenían que detener las hostilidades en el origen y eso significaba destruir la capacidad de Nagato para atacarlos. Minato tenía la intención de hacer precisamente eso, pero si quería ganar, necesitaba tener todas las ventajas posibles. Shizune, comienza la autopsia de este, no pases por alto ningún detalle e infórmame tan pronto como hayas terminado, dijo Tsunade mirando a su mejor y más antiguo aprendiz. Ay, Tsunade-sama, asintió Shizune, ya preparándose para la autopsia. Volviéndose hacia la puerta, Tsunade se fue para verificar sus otras responsabilidades, sabiendo que Shizune descubriría los secretos que guardaba el cadáver. Con suerte, sería suficiente para darles una ventaja ganadora.
XXXXX Naruto yacía acurrucado dormido en la cama de Kakashi, se acomodó para una siesta muy necesaria después de examinar toda la habitación y específicamente cada uno de los sellos pintados en las paredes, el piso y el techo. Kakashi picoteó el almuerzo que le quedaba, menos que feliz por la comida blanda. Aún así, era mejor que las raciones de emergencia que estaban comiendo en su Konoha. Suspiró, apartó la bandeja y miró a Naruto tomando lentamente las almohadas a su lado. ¿Sensei se ha encariñado con Naruto, no? Dijo Kakashi, recordando el abrazo y la sonrisa. No es sorprendente, de verdad. Jiraiya miró a Kakashi y luego a Naruto. Sí, se han encariñado, mucho cariño. El vínculo entre padre e hijo es difícil de romper. Hubo un largo momento de silencio antes de que Jiraiya volviera a hablar. No vamos a devolver a Naruto. Kakashi negó con la cabeza, mirando fijamente a la pared distante, entrecerrado en sus pensamientos. No sé cómo reaccionará mi Konoha ante eso. No van a querer dejar ir al Kyuubi. Jiraiya resopló con disgusto. No quieren perder su arma, ¿verdad? La burla en el tono del hombre mayor atrajo la atención de Kakashi, una repentina necesidad de defender su hogar lo obligó a explicar, incluso si no necesariamente estaba de acuerdo con ellos. No entiendes la situación en la que estamos, dijo apresuradamente. Más de la mitad de la aldea ha sido destruida. Tenemos más muertos de los que podemos enterrar en este momento, muchos de ellos shinobi más jóvenes y de rango medio, incluso si logramos expulsar a las fuerzas enemigas en poco tiempo, la aldea se debilita gravemente. Pasarán años antes de que podamos siquiera esperar recuperar algo de la fuerza que teníamos antes, muchos de los jóvenes fueron asesinados. Kakashi se calló, pasándose una mano por la cara. Jiraiya permaneció en silencio y dejó que Kakashi recuperara el control. Cuando el joven volvió a hablar, su voz era firme. Van a necesitar todas las ventajas que puedan obtener para mantener a raya a nuestros enemigos y carroñeros y, por mucho que odie admitirlo, el Kyuubi es una carta poderosa. Minato no va a renunciar a su hijo, dijo Jiraiya, con voz dura, pero sin el tono acusatorio. Y no podemos darnos el lujo de perder el Kyuubi, pero tampoco podemos permitirnos otra guerra. Kakashi se dejó caer en su cama. Estaban en un callejón sin salida y estaba minando la poca energía de su energía que había logrado recuperar. El silencio cayó sobre la habitación mientras cada hombre reflexionaba sobre el problema. Los ojos de Kakashi se desviaron una vez más hacia la cabeza rubia de Naruto atascada a la mitad debajo de una almohada, con las extremidades cortas en jarras mientras dormía. Una parte de Kakashi tampoco quería renunciar a Naruto, con o sin el Kyuubi. Naruto era todo lo que le quedaba de su familia, como lo había sido, del equipo Minato. El arrepentimiento llenó a Kakashi con una repentina punzada de dolor. Era demasiado como el dolor de perder a su padre ya Obito, deseando haber hecho algo diferente, sabiendo que podía y debía haberlo hecho. Deseaba haber tenido la oportunidad de conocer mejor a Naruto en lugar de seguir ocasionalmente al chico con su máscara Ambu. Debería haberle mostrado a Naruto que ninguno de los dos tenía que estar solo. Tal vez le hubiera dado a Naruto una razón para querer volver a su propia Konoha. Pero ya era demasiado tarde. Naruto no tenía a nadie a quien cuidar en su mundo natal, excepto quizás al Sandaime. Kakashi suspiró, siempre estaba resolviendo las cosas un poco tarde. Tal vez ambos podamos obtener lo que queremos. La voz de Jiraiya cortó el silencio. Kakashi se obligó a salir de sus oscuros pensamientos. Se volvió a concentrar y parpadeó hacia el hombre mayor al otro lado de Naruto. ¿Qué? Haz ambas cosas. Jiraiya miró a Kakashi y volvió a mirar a Naruto. Puedes llevarte el Kyuubi y nosotros nos quedaremos con el mocoso. Kakashi retrocedió ante la idea. Había oído hablar de lo que le sucedió al Jinchuriki al que le quitaron su Biju. Su brazo se apretó sobre Naruto ante la idea, pero Jiraiya solo le sonrió con una mueca de suficiencia y astucia en los labios. Eso no es lo que estoy pensando, dijo el hombre mayor, cruzando los brazos con ternura sobre su pecho aún herido. No estoy hablando del Kyuubi en sí, sino de su chakra. ¿Cómo se sentiría tu Konoha al convertirse en el orgulloso propietario de un montón de chakra Kyuubi latente? Kakashi se relajó en un momento de alivio cuando se dio cuenta de que Jiraiya no se proponía a arrancarle el Demon Fox a Naruto. Entonces, mientras el resto de la idea se afianzaba, pudo sentir una sonrisa enroscarse bajo su máscara. Esa podría ser la solución perfecta. Jiraiya volvió a mirar a Naruto, la expresión se volvió seria. Sin embargo, hay una trampa. Para recolectar todo ese chakra flotante libre, vamos a necesitar un poco de cebo.
XXXXX. Entonces, déjame aclarar esto, Tsunade estaba al pie de las camas de Kakashi y Jiraiya, con una mano en puño en la cadera, la cabeza inclinada hacia un lado mientras su mirada estrecha pasaba de un hombre a otro. ¿Quieres que te ayude a usar a Naruto como cebo para atrapar la porción restante del chakra del Kyuubi para dárselo a la otra Konoha como compensación por mantener a Naruto? Sí, dijo Jiraiya con mucha menos reticencia de la que sentía Kakashi en todo el asunto. Kakashi miró a Naruto, profundamente dormido y roncando levemente en un colchón temporal entre sus dos camas. Fue una suerte que el niño durmiera tan profundamente. Tsunade miró al anciano y luego lanzó una mirada acusatoria a Kakashi. ¿Ibas a informar a Minato de este plan? Minato tiene mucho de lo que ocuparse en este momento. Ambos pensamos que era mejor no preocuparlo con detalles triviales. Jiraiya agitó una mano desdeñosa ante la idea. Es mejor si se preocupa por las cosas importantes. Además, estaría feliz de saber que encontramos una manera de lidiar con el chakra Kyuubi suelto que anda por ahí. No trates de engañarme, viejo, dijo Tsunade, cruzando los brazos, no quieres que un Hokage muy enojado te mate a golpes. Jiraiya coincidió con el ceño fruncido de su colega. Necesitamos darle algo a la otra Konoha para asegurarnos de que no persigan a Naruto. No podrían luchar contra nosotros de todos modos, no con lo débiles que deben ser ahora, respondió Tsunade. Exactamente, dijo Kakashi, finalmente participando en el intercambio. Vamos a ser débiles, extremadamente débiles. Necesitaremos algo con lo que defendernos, o al menos disuadir a otros de atacarnos. Ya sabes lo estúpida que puede llegar a ser la gente cuando está arrinconada. Se desesperan. Decisiones. Podemos evitar eso dándoles algo a lo que agarrarse de inmediato. El de Naruto no es del agrado de la aldea, ni del consejo ni de los aldeanos, pero el consejo sabe que el Kyuubi actúa como un contrapeso para los Biju de las otras aldeas. Así que dales el Kyuubi, dejarán a Naruto en paz. Tsunade se inclinó lo suficiente para evitar darle a Jiraiya un espectáculo, un movimiento practicado durante años. Miró a cualquiera de los hombres y luego al chico rubio envuelto alrededor de su almohada mientras dormía. ¿Naruto ha estado de acuerdo con esto? Todavía no, pero lo hará, dijo Kakashi, un suspiro cansado acompañando las palabras. Querrá hacer lo que pueda para ayudar. Siempre ha sido así. Gruñó el ninja médico. Ella lo miró con una mirada entrecerrada que hizo que Kakashi se sintiera medio culpable por el trato que la aldea le daba al niño, intencionado o no. Dirigiéndose a Jiraiya, ¿tienes un plan? ¿Un plan real y no solo una idea vaga? El anciano retrocedió asombrado y ofendido. Por supuesto que tengo un plan, sobre todo. El médico arqueó una ceja, totalmente impasible. Tsunade, la voz de Jiraiya bajó a ese nivel de seriedad reservado solo para un conjunto de temas especiales. ¿Qué otra opción hay? ¿Qué tipo de vida llevará Naruto? Estará encerrado con sellos protectores, constantemente cauteloso de salir. No puede vivir de esa manera. Hubo un largo silencio. La mirada de Tsunade se desvió hacia la forma dormida de Naruto, la expresión se suavizó un momento antes de que ella se levantara. Bien, gruñó, pero monitoreamos sus signos vitales en todo momento y tenemos un espacio de parada para contrarrestar al zorro si intenta tomar el control. Por supuesto, asintió Jiraiya. Habían logrado que el maestro médico estuviera de acuerdo, pero Kakashi todavía se sentía incómodo con todo el plan. Tal vez fue el recuerdo de encontrar a Naruto en esa azotea, corneado y sangrando, a un pelo de distancia de ser capturado por las fuerzas invasoras. Naruto ya había pasado por mucho, ahora para agregarle enfrentar al Kyuubi. Si Naruto mismo pudiera ayudar, tal vez se sentiría más en control de su propia situación. ¿Cómo se protege Naruto del chakra del Kyuubi normalmente? ¿Qué? Evidentemente, la conversación había avanzado mientras Kakashi reflexionaba. Ambos Sanin parpadeaban hacia él, Tsunade se cernía sobre un impenitente Jiraiya. Dijiste que el sello de Naruto permite a propósito que parte del chakra del Kyuubi se filtre al sistema del niño, dijo Kakashi, condenando la lenta recuperación que parecía haber ralentizado igualmente su mente. El chakra del zorro es muy peligroso, ¿cómo lo soporta Naruto normalmente? Debe tener una defensa natural, algún tipo de resistencia a los efectos del Kyuubi. Jiraiya y Tsunade se quedaron pensativos mientras Kakashi hablaba. El médico habló primero, expresando sus pensamientos. Las familias transmiten rasgos de chakra similares. Kusina siempre fue curiosamente resistente al Kyuubi, es por eso que fue elegida para ser el contenedor del zorro. Sería lógico que Naruto heredaría algo de esa resistencia.
Luego agregue el hecho de que él ha estado en contacto con el Kyuubi toda su vida de una forma u otra. ¿Quieres que tenga alguna forma de defenderse del zorro?, dijo Jiraiya. Kakashi asintió, él siempre ha sido impotente ante su situación. Creo que ser capaz de hacer algo ayudará. Jiraiya tarareó para sí mismo, asintiendo mientras pensaba con una mano en la barbilla. No hay mucho. Naruto es demasiado joven y sin entrenamiento para poder hacer algo realmente efectivo. ¿En qué punto estaba en su educación? Solo moldeando chakra, dijo Kakashi. No sabía la clasificación real de Naruto en la clase, probablemente en algún lugar cerca de la parte inferior, pero sabía que la clase en sí todavía estaba moldeando chakra. No espero mucho, no al nivel de Naruto, pero si su chakra es naturalmente resistente a los efectos del Kyuubi, tal vez solo moldeando tanto chakra como pueda actuará como un amortiguador. No hay nada de malo en intentarlo. Jiraiya se encogió de hombros incluso cuando Tsunade se burló. TCH. Todavía no entendemos del todo el equilibrio y la relación entre Naruto, su chakra y el Kyuubi. Si recicla parte del chakra del Kyuubi en el suyo con regularidad, podría terminar atrayendo más del chakra latente y solo aumentarlo. El peligro de ser abrumado. Pero si podemos atrapar el chakra entrante lo suficientemente rápido, eso solo nos ayudará, argumentó Jiraiya, simplemente no hay forma de saberlo a menos que lo intentemos. Tsunade frunció el ceño, con los brazos cruzados bajo su amplio pecho. Podrías empeorar las cosas. O podríamos arreglarlos casi por completo, respondió Jiraiya. De cualquier manera, tenemos que hacer algo. ¿Por qué no dejamos que Naruto decida? Kakashi miró al rubio que se movía en sueños. Todos miraron al niño de 8 años. Su boca colgaba abierta derramando suaves ronquidos con cada respiración. Su ropa estaba torcida, desplazada hacia un lado al girar. Todavía tenemos que preparar el mecanismo de sellado para el chakra del Kyuubi, dijo Jiraiya con un destello de sentimiento en sus ojos mientras observaba al niño dormir. No hay necesidad de despertarlo hasta entonces y va a necesitar descansar todo lo que pueda antes de que intentemos esto. ¿Tienes alguna idea sobre cómo vamos a capturar y contener este chakra? Un dispositivo ordinario no funcionará con él. Tsunade miró a su antiguo compañero de equipo incluso cuando ella misma comenzó a trabajar en el problema en silencio. Estaba pensando que podríamos modificar tus cristales de retención de chakra, dijo Jiraiya, tocando uno gastado que aún colgaba de su cama. Si podemos combinarlo con los sellos adecuados, al menos podría proporcionar un almacenamiento temporal. Luego, la otra Konoha tendrá que resolver el resto. El médico asintió dejando escapar un suspiro. Voy a sacar mis notas de investigación de cuando creé las cosas por primera vez. Mientras tanto, ustedes dos traten de descansar un poco también, todos lo vamos a necesitar. Luego, murmuró por lo bajo mientras salía de la habitación, que el cielo nos ayude si Minato se entera. Fin del capítulo.